6 gramos nos vendría entonces del ácido bromhídrico. Del ácido bromhídrico. Entonces, viendo ahí, ¿cuál sería entonces la respuesta? La respuesta entonces sería avioncito. ¿Ok? Avión. La respuesta sería entonces avión. Listo, ponemos acá. Avión. Ese sería entonces la respuesta. Listo. Pasamos entonces al siguiente. Pasamos entonces al siguiente. Vamos. ¿Qué nos dice el siguiente? La corrosión se define, ¿ok? La corrosión se define como el deterioro de un material de consecuencia de su entorno. Los ácidos reaccionan frente a metales con el zinc, magnesio, etc. Cuando se trata del el cobre con ácido nítrico, se produce una reacción según la ecuación. Ah, ya, listo. Vamos entonces a ver eso. Primero que nada, vemos si está balanceada la ecuación. ¿Ok? Primero que nada, vemos si está balanceada la ecuación. La ecuación, te pregunto, ¿está balanceada? Claro que sí, mira. Ya está con su coeficiente. 8, 3, 3, 2, 4. Listo. Ya está balanceado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Vamos a calcular entonces la masa molar. ¿Ok? Vamos entonces a calcular la masa molar del nitrato de hidrógeno. Vamos. Calculamos entonces la masa molar. Masa molar. Calculamos la masa molar. Listo. La masa molar, ahí vamos a poner acá, del nitrato de hidrógeno. Ahí vamos por acá. Del nitrato de hidrógeno, para que se pueda ver. Masa molar, listo. Del nitrato de hidrógeno. Ya está. Ahora sí. Esto me da como resultado, no te olvides que el hidrógeno tiene su peso 1, ¿ok? Tiene su peso 1. El nitrógeno tiene su peso 14, ¿ok? Porque su número en la tabla periódica es el 7, ¿ok? Y nos dice que el oxígeno su peso es 16, pero estamos trabajando con 3. Entonces le debemos multiplicar por 3, ¿ok? Hallando entonces eso, multiplicando y sumando, el resultado me saldría, a ver, 63 gramos sobre mol. Listo, 63 gramos sobre mol. Vamos a ver ahora la masa molar del cobre, porque el problema nos dice cuántos gramos de ácido nítrico reaccionan con 200 gramos de cobre. Ya está. Entonces, vamos entonces a calcular el otro. La masa, ¿ok? La masa molar, ¿ok? La masa molar del cobre, vamos a poner acá cobre, ¿ok? La masa molar del cobre es igual, el cobre, su masa es 63,5, ¿ok? El cobre, su masa molar es 63,5. Listo. Gramos sobre mol. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Listo. Decimos que 8, mira, decimos que 8, aquí está, decimos que 8 ácido nítrico, ¿ok? Ácido nítrico, reaccionan con ¿cuánto? ¿Con cuánto? Decimos que reacciona con 3. Mira, reacciona con 3 cobre. Listo. Entonces, viendo entonces esa relación, decimos lo siguiente. Viendo entonces esa relación, decimos lo siguiente. 8, ¿ok? 8 por 63, porque estamos trabajando con 8 moles, ¿ok? Ponemos acá entonces 63 gramos sobre mol, ¿ok? Dan como resultado ¿cuánto? 8 por 63, ¿cuánto sale? 500, 504, perdón, 504, listo, 504. Ahora, por el otro lado, tenemos entonces 3 que multiplica a la masa del cobre, ¿ok? A 3 que multiplica la masa del cobre. 3 por, tenemos al otro lado 63, ¿ok? Tenemos al otro lado 63,5, 63,5, dando como resultado ¿cuánto? 190, ¿ok? 190,5. Listo. No te olvides que los dos están en gramos sobre mol y al otro lado también tenemos gramos sobre mol. Listo. Ahora sí, viéndolo así de esa manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos dice cuántos gramos de ácido nítrico reaccionan con 200 gramos de cobre. Si sabemos nosotros que 504 gramos sobre mol de ácido nítrico reaccionan con 190,5 gramos mol del cobre, entonces hacemos lo siguiente, el método del aspa. ¿Ok? Hacemos entonces el método del aspa. Decimos lo siguiente, 190,5, ¿ok? Reaccionan con ¿cuánto? Reaccionan con
504 gramos sobre mol. ¿Ok? Reacciona con 504 gramos sobre mol. Ahora, nos está pidiendo el problema 200 gramos de cobre. Vamos a poner acá. 200 gramos de cobre reaccionan con X gramos sobre mol, porque no sabemos, nosotros no sabemos. Entonces, viendo el método del ASPA, decimos entonces despejamos a X, ahora 200 multiplica a 504, ¿ok? 200 multiplica a 504 gramos sobre mol, sobre 190,5. Listo, sobre 190,5. Ya está. Llevándolo a tu calculadora, ¿ok? Llevándolo a tu calculadora, el resultado te va a salir 525, ¿ok? 529,13. Listo. Coma 13. Ahora sí. Coma 13 de qué? Ácido nítrico, ¿ok? Ácido nítrico. Entonces, ahora sí. ¿Qué nos dice entonces el problema? Mira, nos pedía cuántos gramos de ácido nítrico reaccionan con 200 gramos de cobre. Listo. Ahora, si nosotros sabemos que 504 gramos sobre mol de ácido nítrico reaccionan con 190,5 gramos de cobre, entonces cuando nosotros obtengamos 200 gramos de cobre, tendríamos que hacer reaccionar 529,13 de ácido nítrico. Entonces, ¿tu respuesta cuál sería? Tu respuesta, entonces, ¿cuál sería? A ver, ponlo acá. Listo. Tu respuesta entonces sería enanito. ¿Ok? 529, 529,13. Listo. Ya está. Ese entonces sería tu respuesta. Enanito. Listo. Pasamos entonces al siguiente. Pasamos entonces al siguiente problema. Listo. Tenemos ahora el caso del paracetamol. Tenemos ahora el caso del paracetamol. Ya están mandando la respuesta ya. Pero sí, muy bien, muy bien. La respuesta es C. Muy bien, la respuesta es muy C. Se nota que ustedes saben. Voy a deducir que ustedes lo han resuelto y que no le han pasado las claves. Ok, vamos. Vamos entonces a responder la pregunta del paracetamol, también conocido como el acetaminofén o acetaminofeno. Es un fármaco con propiedades analgésicas y antipiréticas, bla, 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 bla. Es el único remedio creo que te dan en Perú. Listo. ¿Qué cantidad se debe disolver de paracetamol para que se prepare 250 mililitros de disolución al 5% de masa sobre volumen del paracetamol en agua? Profe, no entendí, ya volé. Vamos a analizar poco por poco. Listo. Ponemos volumen en disolución. ¿Okay? Volumen de la disolución, ¿cuánto es? 250 mililitros. 250 mililitros, ya está. Ahora, vemos ahora la concentración requerida. La concentración requerida. La concentración requerida. ¿Cuánto es la concentración requerida? El 5%, ¿ok? El 5% masa sobre volumen. El 5% de masa sobre volumen. Ya está. Ahora, ¿cómo calculamos eso? Ya mira, acá se utiliza una ecuación, ¿ok? Se utiliza una ecuación. El porcentaje, ¿ok? El porcentaje de masa sobre volumen va a ser igual, ¿ok? Va a ser igual, ponemos acá paréntesis, va a ser igual a la masa, ponemos acá a la masa del soluto, ¿ok? A la masa del soluto, ¿ok? A la masa del soluto, que va a estar en gramos, sobre, hay una línea recta, mira, mira. Ahí está, más o menos. Listo. Sobre el volumen de la disolución, ¿ok? El volumen de la disolución. Vamos acá, volumen de la disolución. Volumen de la disolución. ¿Qué va a estar este en mililitros? Que va a estar este en mililitros. A todo eso, como estamos trabajando en porcientos, se le va a multiplicar por 100. Listo. A todo eso se le va a multiplicar por 100. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos masa sobre volumen. El porcentaje nosotros tenemos. Tenemos el volumen de la disolución. Pero ¿qué no tenemos? La masa del soluto. No tenemos la masa del soluto. Por lo tanto, como no tenemos la masa del soluto, entonces tenemos que despejar eso. ¿Ok? Tenemos que despejar eso. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos acá masa del soluto. ¿Ok? La masa del soluto va a ser igual.
va a ser igual, entonces, ¿a quién? Al porcentaje de la masa sobre volumen, ¿ok? Al porcentaje de la masa sobre volumen multiplicado por el volumen de la disolución, ¿ok? Multiplicado por el volumen, voy a poner acá una X, ¿ok? Multiplicado, a ver, vean, porque salga más estético, vean. Ponemos acá una X. Ya está, ahora sí. Por el volumen de la disolución, ¿ok? El volumen de la disolución. Y a todo eso lo vamos a dividir entre 100. ¿Ok? Y a todo eso lo vamos a dividir entre 100. Claro que sí. Profe, no entendí. Mira, el volumen de la disolución está dividiendo. Pasa al otro lado, multiplicando. Este 100 está multiplicando. Pasa al otro lado, dividiendo. Aquí está. Listo. Ahora simplemente reemplazamos. Ahora reemplazamos. La masa del soluto va a ser igual entonces a 5, ¿ok? Que nos están diciendo 5 por, ¿cuánto es el volumen de la disolución? 250 mililitros. Entonces ponemos acá, 250 mililitros sobre 100. Listo, sobre 100. Haciendo entonces esos cálculos, nos va a dar un resultado de 12,5 gramos. Muy bien, lo que me han dicho, 12,5 gramos. La respuesta es casita, cachimbo, lo que tú vas a hacer cuando des tu examen de admisión. Cachimbo. Muy bien, a los que me dijeron que la respuesta era la C. Muy bien, la respuesta entonces es cachimbo, 12,5. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente. Pasamos ahora al siguiente. Vamos. Uy, no, ya. Vamos con este problema. ¿Qué dice? Señale si es verdadero o falso respecto al compuesto. Listo, vamos a ver si es verdadero o falso respecto al compuesto. ¿Qué nos dice entonces? Tenemos entonces una cadena de carbonos, carbonos con hidrógenos, ¿ok? Tenemos una cadena de carbonos con hidrógenos. Lo que vamos a hacer entonces es analizar la estructura del compuesto, ¿ok? Vamos a analizar la estructura del compuesto. Es un hidrocarburo alifático insaturado. Vamos a poner acá. El primero, ¿será verdad o no será verdad? A ver, decimos entonces, ¿ok? Decimos entonces que un hidrocarburo, ¿ok? Es un hidrocarburo, aquel que está formado únicamente por átomo de carbono, ¿ok? Eso primero que nada. Decimos que es un hidrocarburo aquel que está formado únicamente por átomo de carbono. ¿Están formados todos por átomo de carbono? Sí, sí están formados por átomo de carbono. Ok, ¿qué más nos dice? Alifático, alifático, a ver, decimos que es alifático cuando la cadena, ok, cuando la cadena está abierta, ok, cuando la cadena está abierta, y no es aromático, ok, y el otro dice que es insaturado, ok, decimos que entonces que es insaturado debido a que hay la presencia de dobles carbonos, por ejemplo, mira acá, tenemos la cadena de doble carbono, mira, tenemos acá dos enlaces, dos enlaces. Entonces decimos que sí, es insaturado. Entonces, dicho todo esto, la primera va a ser verdadera. La primera va a ser entonces verdadera, claro que sí. La primera va a ser entonces verdadera. Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. ¿Qué nos dice la segunda? La segunda nos dice lo siguiente. Presenta dos enlaces pi por cada molécula. A ver, presenta dos enlaces pi por cada molécula. No te olvides que en los enlaces pi se presenta de la siguiente manera. Si tenemos un enlace, ese es enlace sigma. Si tenemos dos enlaces, uno es sigma, el otro es pi. Si tenemos tres enlaces, el del medio es sigma, el de arriba es pi y el de abajo pi, pi. Vamos, ahora sí. Entonces, presenta dos enlaces pi por cada molécula. Eso es verdadero, claro que sí. Porque decimos que cada enlace doble, ¿ok? Cada enlace doble contiene un enlace sigma y un enlace pi. Al tener dos enlaces dobles en la estructura, entonces decimos que posee dos enlaces pi. Listo. Entonces, la segunda también va a ser verdadera. ¿Ok? La segunda, entonces, también va a ser verdadera. Listo. Vamos ahora con la tercera. Vamos entonces ahora con la tercera. ¿Qué nos dice? La tercera nos dice, su nombre es 5-etil 3-propieta y 1,5 dieno. Ah, ya, listo. ¿Cómo hacemos eso? Listo. Vamos entonces a copiar. ¿Ok? Vamos a copiar. Acá nomás lo hacemos, para poder no hacer la larga. De acá nomás lo hacemos. A ver. Primero que nada, vemos entonces cuál es la cadena más larga. ¿Ok? Primero que nada, vemos cuál es la cadena más larga. ¿Ok? No te olvides que la cadena más larga es la que tiene que estar cerca del doble enlace. Mira, acá tenemos uno. Entonces acá sería 1. Hay otro color, a ver, un color más oscuro. Acá está. Por entonces que acá es 1, acá sería 2, acá sería 3,
Profesor, ¿me voy para arriba? No, porque arriba ya no hay doble enlace. Sigo. 4, acá sería 5, acá sería 6 y acá sería 7. Profesor, ¿y por qué no bajó? ¿Por qué no bajó? Ah, porque acá está el doble enlace. Tengo que seguir recto. Pues. Tengo que seguir recto. Entonces ya hemos visto que es la cadena más larga, tiene 7 carbonos. ¿Ok? Tiene 7 carbonos. Y si tiene 7 carbonos, ¿ok? Si tiene 7 carbonos, vamos a poner acá. Si este tiene 7 carbonos, decimos entonces que su raíz es hepta. ¿Ok? Decimos que su raíz es hepta. Ya está. Vamos con la numeración de la cadena. A ver, ya hemos enumerado la cadena, ¿ok? Pero vamos a analizarla bien esa numeración. ¿Qué dice? Si empezamos por la derecha, ¿ok? Si nosotros empezamos por la derecha, los enlaces dobles comienzan ¿en dónde? Aquí, mira. Si empezamos por la derecha, decimos que los enlaces dobles empiezan con 1 y empiezan con 5, mira, 1 con 5. Pero si empezamos por la izquierda, decimos que sería por el 2 y después sería por el 6. No nos convendría, ¿sí o no? Tiene que ser que tiene menos. Entonces dejamos con 1,5. Por lo tanto, decimos que la numeración correcta es de derecha a izquierda. ¿Ok? Decimos que la numeración es de derecha a izquierda, correcto. Listo. Vamos con el paso número 3, que es identificación de sustituyente. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere que nosotros vamos a analizar entonces la cadena de los carbonos. ¿Ok? Empecemos entonces de derecha a izquierda. El carbono 3, mira, el carbono 3, vamos a poner de otro color. Acá decimos que el carbono 3, este carboncito que está aquí, ¿ok? Queda en el grupo propil. Profesor, ¿por qué propil? Ah, porque mira, acá tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. Ah, ya, entonces vamos con ahora con el carbono 5, mira. Carbono 5 se caracteriza ¿por qué? Porque está cerca al doble enlace, pero también está unido por una rama. Ah, ya, mira, acá tenemos 1, tenemos 2, entonces sería etil. Acá sería como propil, ¿ok? Acá sería propil. Acá sería propil y acá sería etil. Acá sería entonces etil. Listo. Etil. Ahora sí. Nombre final. Vamos entonces ahora sí con el nombre final. ¿Cómo quedaría el nombre final? No te olvides que es en orden alfabético, ¿ok? En orden alfabético. Entonces, ¿cómo quedaría? 5-etil, ¿ok? 5-etil. ¿Qué más? 3-propil, ¿ok? Quedaría como 3-propil. Vamos a poner acá. Pro 3-propil, pero vamos a juntarlo con el hepta, ¿ok? Con el hepta. ¿Y quién continúa el otro? 1,5, 1,5 porque estamos trabajando con el 1 y con el 5 que están trabajando con dos enlaces. Dieno, ¿ok? Sería entonces ahí dieno. Listo. Entonces, vamos con la proporción número 3. ¿Qué dice? Su nombre es 5-etil, correcto. 3-propiectil, 3-provecta, perdón, correcto. Y 1,5 dieno, listo, es correcto. Entonces, la proposición número 3 es correcta. Decimos que aquí es verdadero. Decimos que aquí entonces es verdadero. Verdadero. La respuesta, ¿cuál sería? Beso. La respuesta sería entonces besito. Verdadero, verdadero, verdadero. Ya está. Pasamos al siguiente. Pasamos entonces al siguiente. A ver. ¿Qué nos dice el siguiente? Ya, listo. Seguimos con las cadenas. Seguimos con la cadena. La química orgánica se constituyó, bla, 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 el desarrollo de nuevos métodos, analizando, bla, bla, bla. El profesor de química plantea en el examen parcial de química la siguiente estructura. Ya listo. Y nos pide hallar el número de enlaces sigma y número de electrones pi. Mira, número de electrones pi. No nos está pidiendo los enlaces pi, nos están pidiendo los electrones pi. Ah, ya. Eso hay que nosotros que resaltar. Mira, nos están pidiendo los enlaces sigma y nos están pidiendo el número de electrones pi. ¿Ok? Número de electrones pi. Listo. Vamos entonces a copiar. Vamos entonces a copiar. A ver. Copiamos de la siguiente manera. Ahora ya. Listo. Listo. Pone entonces acá. Carbono. ¿Ok? Dice que está unido con un hidrógeno. ¿Ok? Con un hidrógeno. Tiene tres enlaces. Tiene tres enlaces con otro carbono. Y ese carbono está unido con otro carbono, pero que este está unido con dos hidrógenos. Hidrógeno, hidrógeno. Listo. Ahora, este está unido con otro carbono con un hidrógeno. Y se va a presentar un enlace doble. Un enlace doble de carbono. Arriba hidrógeno. Y abajo hidrógeno. Listo. Vamos entonces a calcular los enlaces sigma.
Vamos, enlace sigma. ¿Cuántos enlaces sigma hay? Vamos, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5, tenemos 6, tenemos 7, tenemos 8, tenemos 9 y tenemos 10. Entonces tenemos 10 enlaces sigma. Listo, 10 enlaces sigma. Ahora, vamos a hallar los enlaces pi. Hallamos los enlaces pi. No te olvides que los enlaces pi son aquellos que se presentan cuando hay un enlace doble o un enlace triple. Vamos, tenemos 1, tenemos 2, ¿ok? Tenemos 2 y tenemos 3. Listo. ¿Cuántos enlaces pi tenemos? Tenemos 3. Pero no nos están pidiendo no nos están pidiendo el número de enlaces, nos están pidiendo el número de electrones. Por lo tanto, un enlace siempre va a contener 2 electrones. Entonces, sería 3 por 2. ¿Cuánto sería entonces? 6. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Pide señalar el número de enlace sigma. Ah, ya. El número de enlace sigma. Entonces, el número de enlace sigma es 10. ¿Ok? Es 10. Y el número de electrones pi es 6. Entonces buscamos 16. Entonces la respuesta ahí sería besito. Listo. La respuesta entonces hasta ahí sería besito. Listo. Pasamos entonces al siguiente. Pasamos entonces al siguiente, a la número 9. Pasamos entonces a la número 9. Geometría molecular. Listo. Vamos entonces a pasar a la número 9. ¿Qué nos dice la número 9? A ver, espera. Vamos a cambiar acá la pluma. Listo. La pluma, color. Ah, y ahora sí. Listo, listo. Vamos entonces con la geometría molecular. O estructura molecular que se refiere a la disposición tridimensional, bla, 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 constituye la molécula, determine muchas de las propiedades de la molécula reactiva, bla, 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 bla. Listo. ¿Cuántas relaciones son correctas respecto a la molécula mostrada en su geometría molecular? Listo. Vamos entonces a ver ese problema. A ver, empezamos con el primero. Empezamos con el primero. Dice que tenemos un aluminio y 3 bromos. Ya, listo. Como el aluminio está en menor cantidad, ponemos el aluminio en el medio. Ponemos al aluminio en el medio. Ahora, dice que tiene 3 enlaces con el bromo. Entonces, no te olvides entonces que el aluminio, ¿cuántos electrones de valencia tiene? El aluminio tiene 3 electrones de valencia. ¿Ok? 3 electrones de valencia. Por lo tanto, va a tener 3 enlaces. Mira, 1, 2, 3. Ya está. 1, 2, 3. El bromo tiene 7 electrones de valencia, por lo tanto le falta solo un electrón para cumplir la regla del octeto. Entonces se pone acá bromo, ponemos acá bromo y ponemos acá bromo. Si te pidiera calcular cuánto es el ángulo, ¿cuál me dices tú? ¿Cuál me dices tú? ¿Cuánto es el ángulo? El ángulo, ¿sabes cuánto va a ser? ¿Cuánto crees que tú que va a ser? Va a ser 120, ¿ok? ¿Cuánto sientes? 20, listo. 120, y si su ángulo es 120, decimos que este es un triángulo plano, ¿ok? Decimos que este es un triángulo plano. Por lo tanto, ¿qué nos dice acá? ¿Que es piramidal? No, no es piramidal, es triángulo plano. Es entonces es falso, ¿ok? Es entonces ponemos acá que es falso, listo. Ponemos acá entonces que es falso, listo. Vamos con la número 2. Vamos con la número 2. Listo. Con la número 2. ¿Qué nos dice la número 2? Listo. Tenemos carbono 2, hidrógeno 2. Listo. Tenemos carbono 2, hidrógeno 2. ¿Cómo hacemos? Dice que su geometría molecular es lineal. Ah, ya. Vamos a ver. Carbono, carbono. ¿Ok? Carbono, carbono. Ahora, no te olvides que el carbono tiene 4 enlaces. ¿Ok? Tiene 4 enlaces. Por lo tanto, decimos que aquí va a tener 1 y acá va a tener 3. Profesor, pero ahí no se ponen solo 2. Sí, se ponen solo 2, pero va a pasar algo. Mira, acá vamos a poner 3 y acá vamos a poner 1. Este carbono va a ser enlace con un hidrógeno. Ahí está, se comparten. Este otro carbono enlace con un hidrógeno. Se comparten. Ahí está. Ah, ya. Entonces, si yo puse acá los 3 electrones, eran porque los 3 se van a compartir. Mira, te pregunto, ¿cuánto va a ser el ángulo aquí? ¿Cuánto va a ser el ángulo? Tú que sabes geometría hasta el fallo, ¿cuánto va a salir? Va a salir 180. 180. Por lo tanto, su geometría molecular es lineal. Entonces, ese es verdadero. Decimos que ese es verdadero. Listo. Vamos con la número 3. Vamos con la número 3. Vamos con la número 3. ¿Qué nos dice la número 3? La número 3 nos dice ahora del amoníaco. ¿Ok? Amoníaco trigonal.
¿Será trigonal? Vamos a ver entonces. A ver, tenemos acá al nitrógeno, tenemos entonces acá al nitrógeno, no te olvides que el nitrógeno, ¿ok? No te olvides que el nitrógeno tiene, tiene sus 5 electrones de valencia, ¿ok? 5 electrones de valencia. Por lo tanto, ponemos acá 1, 2 y 3 y acá ponemos 5 electrones. Listo, ya está. Ahora dice que va a reaccionar con 3 hidrógenos. Ahí está. Ponemos un hidrógeno acá, ponemos otro hidrógeno aquí y otro hidrógeno aquí. Ah, ya. Pero como no es estable y nosotros no vivimos en un mundo dimensional, ¿ok? De 2 dimensiones, nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, ¿qué decimos? Decimos entonces que este hidrógeno se va a salir, este hidrógeno se va a salir, y este otro hidrógeno se va a meter, ¿ok? Este hidrógeno se va a meter, y este normal, sigue normal. Ahora, hasta ahí van 3 electrones, mira, un electrón, 2 electrones, 3 electrones, por lo tanto, le faltan 2 electroncitos, porque el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Ya está, vamos, si te preguntaran a ti, calcula el ángulo, ¿cuánto crees tú que va a ser? Va a ser 107, ¿ok? Va a ser 107 el ángulo. Y si va a ser 107, se dice que este es piramidal trigonal, ¿ok? Decimos que este es piramidal trigonal, pero acá no dice que es trigonal, no, ese es falso. Decimos que es piramidal trigonal, ¿ok? Entonces ese aquí es falso. Ese de ahí, entonces, es falso. Vamos entonces ahora con el siguiente, el número 4. Vamos con el número 4. A ver, ¿qué nos dice el número 4? ¿Qué nos dice entonces el número 4? El número 4 nos dice lo siguiente. A ver, tenemos nitrógeno 1, flúor 3, que es piramidal. ¿Ok? Tenemos nitrógeno 1, flúor 3, que es piramidal. A ver, vamos a ver. Volvemos entonces al mismo caso. Nitrógeno en el medio, ¿ok? Nitrógeno en el medio. Ponemos acá 2 electroncitos, ¿ok? Ponemos acá al costado al flúor. Ponemos aquí al frente al otro flúor. Ponemos aquí al frente al otro flúor. Y ponemos en la parte de atrás, ponemos al otro flúor. Listo. Entonces, si calculamos el ángulo, ahora sí, este va a ser 107. ¿Pero qué nos dice? ¿Que es piramidal? Claro que sí, es piramidal. ¿Por qué? Porque aquí, si nosotros vemos, ¿ok? Si nosotros lo vemos de otra manera, vemos que este flúor se une con este otro flúor, este otro flúor se une con este otro flúor, este flúor se une con el último flúor. Ahora mira, lo alzamos. Este flúor se une con el nitrógeno, este otro con el otro nitrógeno y este otro con el otro flúor. Entonces, ¿qué decimos? Que es piramidal, ¿ok? Decimos entonces que es piramidal. Es entonces, es verdadero, ¿ok? Decimos que es entonces, es verdadero. A ver, decimos que es verdadero. Listo. Decimos entonces que es verdadero. Listo. Decimos que es verdadero. Ya vamos por el último. Pues. Vamos por el último, ya para terminar. ¿Ok? Vamos por el último, ya para terminar. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos un nitrógeno y 2 oxígenos. Tenemos un nitrógeno y 2 oxígenos. Vamos a ubicarlos. Nitrógeno en el medio, nitrógeno tiene 5, ¿ok? Tiene 5, ponemos 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia, ¿ok? 5 electrones de valencia. Y dice que va a reaccionar con 2 oxígenos, ¿ok? Tenemos un oxígeno acá, otro oxígeno acá. ¿Qué va a pasar, profesor? Allá. Vamos entonces a ver con el caso de un oxígeno. A ver, ponemos acá 2 electrones del oxígeno, ¿ok? 2 electrones de oxígeno, y 2 electrones, porque el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, 2 electrones se van a unir con el nitrógeno. Se van a unir, ahí está, formando un enlace doble. Listo, formando un enlace doble. Ahora, ¿qué hacemos? Mira, acá ponemos 1, 2, 3, 4, pero va a pasar algo. Aquí se va a formar un enlace dativo, ¿ok? Aquí se va a generar un enlace dativo. Por eso, ¿qué es un enlace dativo? Cuando uno de ellos, un elemento, comparte todos sus electrones. Comparte todos sus electrones. Es decir, 2 electroncitos, ¿no? 2 electroncitos. Entonces, si va a haber un enlace dativo, decimos que su forma va a ser la siguiente. Decimos que su forma va a ser la siguiente. Una flechita, ¿ok? Una flechita. El nitrógeno le va a dar sus 2 electrones al oxígeno para que este sea estable, ¿ok? Para que este sea estable. Y ahora sí, decimos que el nitrógeno tiene 7 electrones, ¿ok? Decimos que el nitrógeno tiene 7 electrones y tiene un electrón, de los cuales, de los 7, tiene un electrón que está suelto. Listo. Entonces, a esto se le conoce de una manera algo difusa, ¿ok? A esto se le conoce como una forma difusa. No es angular, ¿ok? No es angular. Porque angular se caracteriza
angular se caracteriza, por ejemplo, el agua, vamos a tener acá el H2O, ¿ok? El H2O tiene una forma angular. Por eso, ¿por qué angular? Pongo al oxígeno en el medio, oxígeno tiene 6, mira. Pongo acá que forma un enlace con dos electrones, forma otro enlace con sus 2 electrones, ¿ya? Va a tener un hidrógeno que va a estar atrás y va a tener un hidrógeno que va a estar al frente. Listo. A eso sí se le conoce forma angular. ¿Por qué? Porque si nosotros notamos, su ángulo va a ser 104. 104, 104,5. 104,5 grados, ¿ok? A eso se le conoce como la forma angular, ¿ok? A eso entonces se le conoce como la forma angular. Muy bien, ahora sí, viendo así de esa manera, entonces decimos cuál es la respuesta. Este va a ser falso. La respuesta entonces va a ser besito, ¿ok? La respuesta entonces va a ser beso. Vamos a poner acá, marcar, listo. Ponemos entonces que la respuesta es besito. Ahí está. Listo. Decimos entonces que la respuesta es besito. Listo. Ya está. Pasemos al siguiente. Ya el último, ya para terminar, ya para que te vayas a almorzar tranquilo, ya. Para no interrumpirte ya. Ok. Vamos entonces aquí con el número 4. Ahora sí vamos a hablar un poco sobre nomenclatura. Ok. Vamos a hablar un poco sobre nomenclatura. A ver. Vamos con el primero. A ver. Pongo acá el lápiz. Listo. Ya para terminar, ya para que te vayas tranquilito a tu casita, ¿ya? O bueno, sé que estás en tu casa, mejor dicho, para que te vayas a almorzar, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? El primero, óxido de nitrógeno. ¿Será cierto que se llamará óxido de nitrógeno? A ver, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Tenemos entonces 2 nitrógenos y tenemos 5 oxígenos. Listo, 5 oxígenos. ¿Qué hacemos ahora? Entonces acá vemos que el oxígeno tiene esta asociación -2 y el nitrógeno tiene esta asociación +5. Claro que sí, +5. Entonces, óxido de nitrógeno es correcto. Ese de ahí es verdadero. ¿Por qué? Profesor, ¿por qué es verdadero? Ah, lo que pasa es que está en la nomenclatura stock. Y la nomenclatura stock se dice óxido de nitrógeno, ¿ok? Y se le pone entre paréntesis el estado de oxidación del elemento que está acompañando al oxígeno. En este caso es 5, en romano. Muy bien, entonces el primero es verdadero. Pasamos entonces al segundo. Pasamos entonces al segundo. ¿Qué nos dice el segundo? El segundo nos dice que es hidruro de plomo. Hidruro de plomo. Ya vamos a ver. Plomo. Y acá vamos a ver al hidrógeno. Listo. Hidrógeno tiene esta asociación +1. ¿Ok? Esta asociación +1. Y aquí el plomo tiene esta asociación -4. ¿Ok? Perdón, tiene esta asociación +4. Acá el hidrógeno tiene esta asociación -1, -1. A ver, ahora acá, -1 tiene. Estado de sesión, -1. Ahora sí. Tiene estado de sesión, -1. Ahora sí. A ver, perdón. Ahora sí. Estado de sesión, -1. Listo. No te olvides que el plomo tiene estado de sesión. El plomo puede tener estado de sesión +2. ¿Ok? +2. Y puede tener estado de sesión +4. Listo. +2 y +4. Entonces, vemos que el segundo también es nomenclatura stop. Hidruro de plomo. Eso es correcto, ¿ok? Eso es correcto, porque estamos trabajando con el estado de sesión +4 del plomo, ¿ok? Que interactúa con los -4 que da el hidrógeno, ¿ok? Entonces, eso es correcto. Vamos con el tercero. Entonces, este también es correcto. Vamos con el tercero. Vamos con el tercero. Listo. El tercero nos dice lo siguiente. Nos dice hidróxido de calcio. Ah, ya, vamos a ver. Hidróxido de calcio. Vamos a poner acá calcio. Y voy a poner al oxígeno. Y voy a poner al hidrógeno. ¿Ok? Listo. Hidróxido de calcio. ¿Será correcto? Sí. ¿Por qué? Eso es en la nomenclatura tradicional. ¿Ok? Eso es en la nomenclatura tradicional. ¿Por qué? El calcio tiene un único estado de asociación. ¿Ok? Tiene un único estado de asociación, que es -2. El oxígeno y el hidrógeno, cuando están los dos unidos, su estado de asociación va a ser -1. ¿Ok? -1 con 2 sale -2. ¿Ok? Acá es +2, acá es +2. -2. Y el calcio es +2. Por lo tanto, al sumarlo sale 0. Se dice que el compuesto es estable. Entonces, ese entonces va a ser correcto. ¿Ok? Ahora, hidróxido cálcico. ¿Por qué? No te olvides que en la nomenclatura tradicional nosotros vamos a trabajar con hipo. ¿Ok? Vamos a trabajar con hipo. Hipo trabaja ¿con quién? Con oso. ¿Te acuerdas? Con oso. De ahí el otro trabaja con oso solito. El otro trabaja con ico. Y el otro también trabaja con ico. Pero antes del ico sigue el per. Per. Antes no se decía per, se le decía hiper. ¿Ok? Antes era hiper.
hoy en día es per. Listo. Entonces, viendo eso, como el único estado de oxidación que tiene el calcio es +2, entonces trabajamos con ICO. Decimos entonces que su nomenclatura sería hidróxido cálcico. Así sería entonces, hidróxido calcio. Ese entonces también va a ser verdadero. Vamos con el número 4. Vamos con el número 4. Listo, vamos rápido con el número 4. Monóxido de nitrógeno. A ver, el número 4 es monóxido de nitrógeno. A ver, vamos a poner acá. Listo. Ese también va a ser correcto. Es en la nomenclatura sistemática, en la UPAC, ¿ok? En la nomenclatura UPAC. ¿Por qué? Porque se utilizan los prefijos, ¿ok? Se utilizan los prefijos, mira. Y si te das cuenta, estamos trabajando con un oxígeno y estamos trabajando con un nitrógeno, ¿ok? Y como estamos trabajando con un oxígeno y un nitrógeno y estamos trabajando con la nomenclatura UPAC, ¿ok? Entonces decimos que ese es correcto, ¿ok? Decimos entonces este también va a ser correcto. Listo, correcto. Vamos con la número 5. 5 de brinco. Vamos con la número 5. ¿Qué nos dice la número 5? Trióxido de monoazufre. La número 5 dice trióxido de monoazufre. Ese es incorrecto, ¿ok? Ese de ahí va a ser incorrecto. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Ponemos acá azufre con oxígeno 3. Listo. Entonces, va a ser incorrecto. ¿Por qué? Porque en la nomenclatura sistemática de la UPAC, ¿ok? El prefijo mono nunca se coloca, ¿ok? En la nomenclatura de la UPAC nunca se coloca el prefijo mono, ¿ok? Porque ese se dice que lo correcto sería poner trióxido, ¿ok? Lo correcto sería poner trióxido de azufre, ¿ok? Trióxido de azufre. Mono no se puede utilizar, ¿ok? No se utilizaría mono. Entonces, ¿cómo quedaría entonces aquí su nomenclatura? Trióxido de azufre. Así. Trióxido de azufre. De azufre. Así entonces quedaría. Trióxido de azufre. Vamos con la número 6. Vamos con la número 6. ¿Qué nos dice la número 6? Nos dice la número 6 hidruro de aluminio. ¿Ok? Dice hidruro de aluminio. Ese de ahí va a ser correcto. Ponemos acá aluminio, hidrógeno 3. Hidruro de aluminio. ¿Ok? Hidruro de aluminio. Ese entonces va a ser correcto. El aluminio tiene un único estado de oxidación que es +3. +3. El hidrógeno tiene -1. -3, -1 multiplicado con 3 sale -3. Ahora, si lo sumamos con +3, sale 0. Listo, está estable. Entonces, decimos entonces por lo que en la nomenclatura UPAC, ¿ok? No se requieren los prefijos ni números romanos, ¿ok? No se refieren los prefijos ni los números romanos. El nombre es limpio y correcto. Entonces, ese entonces va a ser correcto. Este entonces va a ser correcto. Vamos con la número 7. Vamos con la número 7. Ya está. La número 7. ¿Qué nos dice la número 7? Dice hidróxido ferroso. Uy, la número 7 dice hidróxido ferroso. Vamos a ver. Hierro OH. OH3. Listo. ¿Cómo sería? Es incorrecto. ¿Por qué? Vamos. Nosotros acá sabemos que es estado de oxidación -1. Acá estado de oxidación es +3. Ahora, ¿qué va a pasar? El hierro tiene dos estados de oxidación. No te olvides eso. El hierro tiene dos estados de oxidación. Puede ser +2 o puede ser +3. Listo. Ahora se dice, el sufijo oso, ¿ok? Es para el menor de valencia, ¿ok? Es para el menor de valencia. Entonces, no sería así, no sería así. ¿Por qué? Porque acá estamos trabajando con el estado de oxidación +3, ¿ok? Su nombre correcto sería hidróxido férrico, ¿ok? Sería entonces hidróxido férrico. Listo. Sería entonces hidróxido férrico. Entonces, ese va a ser falso. Ese va a ser falso. Ahora sí, viendo resultados, la respuesta entonces va a ser sí. La respuesta va a ser dedito, ¿ok? La respuesta entonces va a ser dedito. Bueno, chicos, a ver, se me pasó la hora, ¿ok? Se me pasó la hora. Espero que te haya gustado la clase, ¿ok? Espero que te haya gustado la clase. Hemos visto un pequeño repaso de los que son los problemas que te puede venir en tu examen de admisión. Te puede venir lo que es nomenclatura, te puede venir también lo que son el método redox, ¿ok? También te puede venir lo que son la estequiometría, ¿ok? Y sobre todo la química orgánica, que es un tema bien tocadito en tu examen de admisión. Entonces, chicos, espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. No te olvides, hazlo bien tu examen, concéntrate, llega todo fresco, ¿ok? Sí, sí, lo voy a compartir, no te preocupes, lo voy a compartir. Lo voy a guardar y lo voy a compartir al coordinadora. Muy bien, chicos, entonces te deseo el éxito. Muy bien, te deseo entonces el éxito. Nos vemos entonces para una próxima. Bye, bye.